tal, chicos? Buenos días, soy el profesor Martín y el día de hoy vamos a ver la última clase que corresponde al área de geografía. El tema es el uso sostenible de los recursos y las actividades económicas. Vamos a empezar la clase, como siempre conmigo, dándole las gracias a Diosito. Le vamos a agradecer porque estamos vivos, porque estamos con nuestras familias, porque tenemos algo que comer. Y le vamos a pedir lo mismo, que nos cuide, que cuide a nuestras familias, que cuide a nuestros papitos, que ponga siempre un plato de comida en nuestras mesas y en las mesas de las personas que más lo necesitan. Bien, chicos, como les decía, el día de hoy es la última clase de geografía. Después vamos a ver algunas clases que tienen que ver con economía y vamos a hacer también algunas clases que tienen que ver con personas familia. Pero aunque habíamos dicho que este año íbamos a priorizar temas relacionados con historia y con geografía. Bien, entonces esta semana tenemos la exposición. En un rato, si algunos están viendo antes el video, los voy a estar, vamos a estar exponiendo, y a los que van a exponer todavía después, primero van a exponer y después van a ver el video. Esta clase es el último tema que tiene que ver con geografía. ¿Está bien? Vamos a empezar. La noción de desarrollo sostenible implica el uso racional y eficiente de los recursos naturales. ¿Por qué estudiamos esto? Ya habíamos visto en la clase pasada que el Perú es uno de los países con mayor megadiversidad en el mundo, que es diversidad de especies animales, de especies vivientes, ¿no? De biodiversidad. Así la habíamos llamado la clase pasada. Entonces, la economía es algo importante porque gracias a la economía un país puede desarrollarse o no puede desarrollarse, pero no debemos descuidar y de dejar de cuidar el país en donde estamos, ¿no? El planeta en el cual vivimos, porque es el único lugar que tenemos. Entonces, para eso tenemos que aprender a equilibrar el asunto de la economía y el asunto de los recursos naturales. ¿Cómo hacemos? Eso es lo que hemos estado tratando los últimos temas. ¿Cómo hacemos para que ambos aspectos puedan llevarse a cabo relativamente bien sin que uno se vea perjudicado con relación al otro? No podemos perjudicar la economía solamente por cuidar los recursos naturales, pero tampoco podemos arruinar los recursos naturales perjudicando la economía, porque ninguna de las dos opciones es viable. Las dos cosas tienen que ir al mismo tiempo. Eso es lo que tenemos que empezar a trabajar acá. Exige que los distintos sectores de la sociedad asuman compromisos y responsabilidades respecto de la aplicación de uno de los económicos, ambientales y sociales, la aplicación de los modelos, económicos, políticos, ambientales y sociales eficaces. Entonces tenemos que tener, el Perú tiene que tener un modelo que sea económico, que sea al mismo tiempo político, ambiental y social, eficaz y eficiente. Tenemos que entender qué es lo que tiene que ver cuando estoy diciendo lo económico, qué es lo que tiene que ver económico relacionado a la economía, social corresponden a las sociedades, y político a las formas en las cuales las personas se van a desarrollar, van a interactuar, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando digo político, ¿no? Es las personas que nos conducen, no solamente eso, sino también, por ejemplo, la división del país. La división del país tiene una división política, es decir, las personas se han quedado de acuerdo para dividirla de una determinada manera. Entonces se ha dividido en departamentos. Es una división política. ¿Por qué? Porque las personas se han puesto de acuerdo para que haya este tipo de división. Entonces lo social tiene que ver con cuestiones de las sociedades, lo político con acuerdos, ¿no? Y lo económico con lo del dinero. Entonces eso tenemos que entender, cada uno de estas aplicaciones, ¿no? Y obviamente lo ambiental, que es lo que estamos tratando el día de hoy. La explotación irracional de los recursos, irracional.
¿Qué significa irracional? Y indiscriminadamente, ¿no? Que no tiene racionalidad, que todo, me acabo todo como si no existiera un mañana, ¿no? Entonces, las cosas uno tiene que tratar de que sean consecuentes en el tiempo. Existe el futuro. ¿Cómo voy a hacer en el futuro? Entonces, racional significa eso, usando la razón, ¿no? Racional tiene que ser usando la razón. Irracional es el antónimo, lo opuesto. No podemos hacer las cosas sin usar la razón. Las actividades económicas contribuyen a mejorar los niveles de vida de la población a través del, ¿no? el empleo y la generación de riqueza, la producción y el abastecimiento de alimentos. Entonces, la economía es indispensable. ¿Para qué? Para el uso de la economía. Sin la economía no puede haber riqueza. Si la economía no funciona bien, no puede haber empleo, no puede haber producción y tampoco abastecimiento de alimentos. Entonces, ninguna sociedad puede prosperar si la economía no va bien. Es necesario que la economía vaya bien. Entonces, eso es lo primero, ¿no? Lo primero que estamos viendo, la economía tiene que funcionar correctamente, pero no tiene que hacerlo a base de destruir el país en donde estamos. Sin embargo, también han generado serios problemas ambientales el uso indiscriminado de los recursos y el aumento de la contaminación. El caso en la ciudad de donde vivimos. Vivimos en una ciudad que está altamente contaminada. ¿A qué iba a llevar? ¿Cuáles van a ser los resultados? Que las personas todo el tiempo tienen problemas de la vía respiratoria. Por ejemplo, no respiramos bien, vivimos en una ciudad que está hacinada. Cuando hay una pandemia como la que estamos viviendo, Lima es una de las ciudades que más se van a ver perjudicadas porque el hacinamiento trae enfermedades. Entonces, también hay problemas en esta ciudad por esos motivos. Entonces, por hacinamiento es parte de contaminación de los vehículos, ¿no? Entonces hay que tratar, eso lo vamos a ver, no se preocupen, durante todo el colegio, cómo hacemos para disminuir la contaminación ambiental. Los especialistas tratan de compatibilizar la economía con el medio ambiente. De eso se trata la clase el día de hoy. ¿Cómo compatibilizamos el medio ambiente, ¿no? Un ambiente ecológico sustentable y con una economía que sea una economía rentable, que le permita a las personas que viven en este país tener mejores condiciones de vida? Esa es la tarea que tenemos que pensar. ¿Cómo hacemos? La economía no tan solo tiene que destruir, también tiene que servir para construir. A ver, los especialistas tratan de compatibilizar economía y medio ambiente según los criterios de eficiencia y eficacia. Vamos a tratar estos criterios, no se preocupen, con mayor profundidad. Eficacia es hacer la mayor cantidad de cosas empleando la menor cantidad de recursos. Y eficiencia es hacerlos correctamente. No son iguales, ¿no? Pero uno tiene que ver con el otro. No se preocupe, vamos con calma, pero necesito que más o menos entendamos algunos conceptos. Han llegado a conclusiones claves para hacer un uso sostenible de los recursos. Entonces, tenemos que aprender a manejar los recursos medioambientales que tenemos y compatibilizarlos, que compatibilicen con lo económico, no destruyendo el planeta y al mismo tiempo pudiendo utilizar los recursos naturales para que nos ayuden a mejorar los ingresos, la situación de este país, que ya habíamos dicho que es uno de los países con mayor diversidad en el mundo. ¿Cómo podríamos hacer? Vayan pensándolo mientras voy explicando. Turismo, por ejemplo, turismo de aventura. ¿Cuánta gente no quiere venir a conocer el Perú? No tan solo por Cusco, Machu Picchu, la selva, ¿no? Los paisajes que hay en la costa, los Andes. Entonces este es un país genial para conocer, sobre todo la gente que vive, no sé, en un mundo tan distinto como Japón o Estados Unidos o en Europa. No me imagino que a la mayoría le encantaría conocer un país como esto. Entonces, ¿cómo hacemos para compatibilizar? Primero, los recursos naturales son limitados. Entonces,
Los especialistas han llegado a algunas conclusiones que tenemos que tener en cuenta cuando pensamos en la economía. Ese es el primero. Todos los recursos naturales que tenemos son limitados. Limitado o ilimitado, ¿no? La luz del sol, ya hemos visto, es un recurso ilimitado. Pero, por ejemplo, el oro en algún momento se va a acabar, limitado. La pesca, si la hago constantemente, puedo acabarme con todos los pescaditos. Entonces, limitado. Hay recursos que son limitados y otros que son ilimitados. La primera conclusión a la que han llegado los especialistas es esa. Los recursos naturales son limitados. ¿Qué significa? Que deben explotarse moderadamente hasta alcanzar el equilibrio determinado por su regeneración. ¿Cómo entonces es que debemos explotar este recurso? Haciéndolo, por ejemplo, la actividad pesquera, que es una de las actividades económicas que mayor, junto con la minería, que mayor cantidad de impuestos nos generan a nosotros. Gracias a la minería la economía crece, perdón, gracias a la pesca la economía también crece. Entonces, los peces tienen un periodo en el cual estos peces van a estar, que pueden ser pescados. Ya le han alcanzado un tamaño perfecto, un tamaño adulto, ya se han reproducido, todavía no son pequeñitos, entonces son más aptos para el consumo humano. Esos son los peces que se deben pescar. No deben pescarse, por ejemplo, peces pequeñitos que todavía recién están naciendo. ¿Cuál es el sentido? Ellos tienen que esperar a que se reproduzcan. Entonces, esa es la primera premisa, ¿no? Que si vamos a usar un determinado recurso natural, tenemos que estar pensando en que lo primero que hay que ver la regeneración de ese recurso. Árbol, está bien que talemos árboles, porque lo necesitamos para poder generar recursos económicos, pero al mismo tiempo hay que sembrar en donde por cada árbol talado sembremos dos. Esa era una premisa que yo me acuerdo que la teníamos desde el colegio, ¿no? Cada vez que se tale un árbol, que se corte un árbol, pongamos dos, sobre todo en la selva, para que no hayan los problemas que vamos a ver ahora, el de desertificación. Por ejemplo, lo importante es mantener la productividad de los suelos agrícolas para garantizar el abastecimiento de alimentos, además de planificar el uso del agua, especialmente en la zona de escasez. Ahí te están dando otros ejemplos, ¿no? El de los suelos agrícolas que tienen que esperar un periodo razonable para que la tierra vuelva a tener los nutrientes necesarios para que produzcan en mejor cantidad, el agua usarlo racionalmente para que no se desperdicie y no haya escasez de agua. Entonces, eso se refiere con los recursos naturales son limitados y hay que saberlos usar. Eso es lo que nos está diciendo, primero. Segundo, muchas actividades generan residuos sólidos que se acumulan incesantemente en el ambiente, ¿no? Hay muchas actividades económicas que contaminan un montón y se quedan en el medio ambiente contaminando. Hay que tener especial cuidado con esas actividades económicas, ¿no? Generan residuos, basura. ¿Dónde se va la basura que ustedes botan? ¿Lo saben? ¿Dónde se dirige? ¿Por qué procesos pasan? ¿No? Hay que saberlo porque justamente si conocemos qué sucede con la basura que nosotros mismos botamos, seríamos más conscientes a la hora de hacer basura. No todo reutilizamos, reciclamos, ¿no? El asunto de las R's, ¿no? Reutilizar, reusar, reciclar. Entonces hay que siempre estar pensando en que no podemos estar generando tanta basura. Lo que tenemos que estar haciendo es, sobre todo, cuidando de que no generar tantos residuos sólidos. Siguiente, algunas actividades agrícolas, mineras e industriales producen residuos tóxicos. O sea, el asunto de la minería, ¿no? Ya lo habíamos conversado en las clases pasadas sobre lugares como Cajamarca, donde el oro, los canon que da
el gobierno por la explotación del oro en estas regiones le deja un montón de dinero, pero al mismo tiempo a esas regiones las contamina un montón. La extracción del oro contamina un montón. Entonces hay que ver cómo hacemos para no contaminar tanto, siempre explotando estos recursos, porque el país, este es un país pobre que necesita extraer esos recursos, pero hay que compatibilizar, ¿no? Justamente lo que se trata el día de hoy la clase, cómo compatibilizamos los problemas medioambientales con los problemas, con las actividades económicas, ¿no? Entonces esas son premisas. Los recursos naturales son limitados, generamos muchos desechos tóxicos, algunas actividades económicas, ¿no? generan en particular mucha contaminación, los residuos sólidos y los residuos tóxicos, ¿no? Entonces esas son las premisas que hay que entender cuando empezamos a hablar de actividades económicas. Siguiente, consecuencia del uso indiscriminado de los recursos. En las últimas décadas, el uso intensivo de los recursos naturales ha originado problemas tales. Tres problemas vamos a encontrar: desertificación, deforestación, pérdida. Cuatro. La contaminación no vamos a ahondar, pero estos problemas vamos a verlos: desertificación, deforestación, pérdida de la diversidad y la contaminación. Vamos a ver en qué consiste cada uno de ellos y cuál es la diferencia entre desertificación, deforestación y pérdida de la biodiversidad. El primero, la desertificación del suelo se va a producir, entre otras razones, primero por la tala de árboles y de arbustos, así como por la quema de vegetación, prácticas que dejan expuesta la capa protectora del suelo y que hacen que éste quede convertido en un desierto cuando dicha capa es arrastrada por la lluvia o destruida por los rayos de sol. La desertificación va a ocasionar graves problemas, va a tener graves consecuencias. Entonces, ¿cuándo se va a originar la desertificación? ¿No? La deforestación. La deforestación, la desertificación, perdón, la desertificación va a empezar por la tala de árboles y la tala de arbustos. ¿Qué sucede cuando talamos los árboles y los arbustos? El suelo queda al descubierto y este permafrost, ¿no?, que está sobre el suelo, va a quedar al descubierto, y la lluvia o el rayo del sol va a destruir toda esta capa del suelo, le va a quitar sus nutrientes, se los va a llevar con la lluvia. Entonces va a hacer que el suelo quede muy débil, ya no va a poder sembrarse nada ahí. Y eso va a ser un problema, porque así es como empiezan a avanzar los desiertos. Quitamos el árbol, quitamos los arbustos, le quitamos la capa protectora al suelo y el suelo se vuelve un desierto, ¿no? Y empezamos a destruir, y los desiertos avanzan, 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 y así empezamos a destruir grandes zonas que antes eran bosques o arbustos, ¿no? Entonces tenemos que tener mucho cuidado con eso. ¿Cuáles van a ser las consecuencias? En el plano ambiental, la pérdida de la vegetación va a aumentar el riesgo de las inundaciones y se va a incrementar la salinidad de la tierra. Entonces, todo esto que vamos a llamarle, ¿no?, la desertificación, va a ser un proceso que se va a convertir en un desierto, el lugar en donde antes había árboles, había arbustos. El primer factor, la primera consecuencia, la consecuencia ambiental. ¿Cuál es la consecuencia ambiental? Destruimos un espacio que era un bosque y lo vamos a convertir en un desierto. Segundo, económicas. Va a producir, porque hemos quitado el permafrost al suelo. Entonces, al quitarle este permafrost, ya no, ni siquiera se van a poder realizar actividades agrícolas, actividades ganaderas, ¿no? Entonces, eso también va a resultar ser siendo una consecuencia en el lado económico. Y siguiente, una consecuencia social. La pérdida de la fertilidad de la tierra va a obligar a la población a emigrar a las ciudades, lo que va a generar el crecimiento desmedido de estas, ¿no? Entonces, imagínense, en la sierra ya no hay un bosque. Ese bosque, por lo que hemos contado, se va a transformar en un desierto.
porque la gente ha talado, ha arruinado ese lugar. Entonces, ¿qué van a tener las personas? Ya no se pueden quedar viviendo ahí. Lo más probable es que se venga a vivir a las ciudades, ¿no? Y cuando viven en las ciudades, ¿dónde van a vivir? Hay gente que ha perdido todo. Entonces, es gente que va a aumentar el problema que ya tenemos aquí en la ciudad, ¿no? Entonces, eso va a ser un problema, una consecuencia en el aspecto social. En el Perú, la desertificación es un problema crítico y creciente por el cambio climático, ¿no? También por la pérdida de la capacidad productiva del suelo en zonas de producción agrícola. Miren los datos, ¿ah? En el Perú casi hay 3.900 hectáreas desertificadas que antes habían árboles, arbustos, vegetación y ahora se han convertido en un desierto. 3.900 hectáreas, lo cual representa el 3% del territorio de la superficie total del país, ¿no? 3%, miren, a eso se suma unas 30.600 hectáreas en proceso de desertificación. Una parte importante se va a encontrar en la costa norte, entre Piura y Lambayeque. Entonces estamos viendo ya cómo está empezando este problema a hacerse un problema, por eso lo enseñamos en la escuela, ¿no? Porque es un problema nacional, es un problema del país, ¿no? Lambayeque, Arequipa se están convirtiendo a muchas de sus zonas por este problema de estar el cambio climático, por estar talando árboles y arbustos, se están convirtiendo en desiertos. Entonces, esto es un problema que al Perú le va a afectar, no tan solo en el sentido ambiental, sino también en el sentido económico, por todas las consecuencias que hemos visto acá, consecuencias sociales, consecuencias medioambientales y consecuencias económicas. El proceso de certificación. ¿Cómo va a ocurrir el proceso de certificación? Por acción del hombre, primero, una zona va a perder su vegetación y su suelo va a quedar desprotegido, lo que habíamos dicho, ¿no? Se talan los árboles, se talan los arbustos y el suelo queda sin nada que lo proteja del rayo del sol o de la lluvia. El agua de la lluvia arrastra el suelo desprotegido más fácilmente. Entonces, cuando llueve, el suelo, todo lo que hemos dicho, este permafrost que está sobre el suelo, la lluvia lo va a ir arrastrando poco a poco y lo va a llevar hacia los ríos. Los rayos del sol van a incidir directamente sobre el cuerpo desnudo, lo que va a destruir su parte fértil. El tercer paso va a ser, una vez que la lluvia se ha llevado la primera parte de la permafrost que les decía, después viene el sol y empieza a incidir ya no sobre la parte fértil, sino sobre la parte que ha quedado inerte y cada vez la maltrata más y más, sin capacidad para poder regenerar y poder sembrar ahí ninguna planta. Por último, el suelo se va a convertir en un desierto. No crece vegetación ni es posible el cultivo de alimentos. Así es como va a ser el proceso de la desertificación. Empiezan talando un árbol y termina convirtiéndose en un desierto. Segundo, este es el primer problema, la desertificación. El segundo problema, la deforestación. ¿Qué es la deforestación? La deforestación es la pérdida total o parcial de formaciones arbóreas como consecuencia de la actividad humana. ¿Qué son las formaciones arbóreas? Los árboles, ¿no? Aquí, en el primero, arbustos y árboles de un determinado lugar, ¿no? Va a convertir ese lugar en un desierto. Acá va a pasar algo parecido, pero solamente en las zonas donde hay muchos árboles. Entonces, la pérdida total o parcial de estos árboles, como consecuencia igual de las actividades humanas. Búsqueda de tierra de cultivo, tala de árboles y quema para limpiar el terreno, explotación forestal intensiva, extracción de minerales, petróleo, carbón, construcción de carreteras, etc. ¿Cómo es que van a hacer la deforestación? Por estos que acabamos de mencionar, porque quieren construir una carretera, porque quieren extraer minerales, porque solamente están tratando de quemar para después intentar sembrar algo que no va a sembrar, pero ya explicamos por qué, o porque solamente quieren comercializar con madera y van a talar árboles. Entonces esto va a traer problemas a la larga, porque vamos a matar un montón de árboles sin reponerlos, ¿no?
La deforestación origina el retroceso de los bosques. Mato y mato, corto y corto árbol, el bosque cada vez se va haciendo más pequeño y causa la extinción de muchas especies animales y vegetales, ¿no? ¿Por qué extinción? Porque hay animales, ya hemos dicho, que solamente viven en un lugar determinado de este país y no viven en ningún otro lugar en el mundo. Imagínense si talamos o eliminamos este lugar, este hábitat en donde vive un determinado grupo de animales. Le quitamos el lugar donde van a poder vivir, vamos a terminar matándolos a ellos. Si el Perú es el único lugar en donde vive, el animal se va a extinguir completamente de todo el mundo. ¿No? Intensifica los riesgos de inundaciones y el desplazamiento y acelera el proceso del cambio climático en el planeta. Todo esto va a ocasionar, ¿no? ¿Por qué? Porque habíamos dicho ya, ¿no? El árbol, ¿qué es el Amazonas? ¿No? Es el pulmón del planeta Tierra, es donde respira, porque no hay otro lugar en el planeta donde exista tanta diversidad de árboles. Entonces no podemos estar eliminando el pulmón del planeta Tierra, que nosotros es donde justamente estamos, en el Perú. Perú, Brasil, toda la Amazonía. Perú, Brasil, Colombia, Venezuela, Bolivia, ¿no? Todos estos países pertenecen a lo que vamos a llamar la cuenca del Amazonas. Y por último, la pérdida de... Entonces hemos visto desertificación, deforestación y por último, la pérdida de la biodiversidad. ¿Qué es esto? La diversidad no es reemplazable, ya lo hemos visto, lo acabo de explicar, ¿no? Hay especies que solamente viven acá. Cada organismo tiene un código genético en el que se guarda toda la información de la evolución de la especie del entorno. Si se pierde la especie, se pierde la información genética. Actualmente el número de especies se está reduciendo dramáticamente en el mundo, ¿no? Entonces, eso es la pérdida de la biodiversidad. El planeta Tierra, cada especie, nosotros mismos tenemos un código genético y ese código genético solamente le pertenece a nuestra especie y a ninguna otra especie más. Si nosotros nos extinguimos, nuestra especie se extingue, nuestro código genético se extingue. Pero así como sucedería con nosotros, con cualquier otro animal. Imagínense el daño que se causaría extinguiendo un animal. Todo el código genético de ese animal que ha tardado millones de años para evolucionar, vamos a destruirlo. Entonces, por eso es importante esta clase y que le presten atención. ¿Por qué? Porque estamos tratando de cuidar el planeta Tierra, pero al mismo tiempo tenemos que ver la forma en la cual mejoremos económicamente. Ya hemos dicho los preceptos iniciales, los recursos naturales son limitados, hay residuos tóxicos, hay residuos sólidos que se producen las actividades humanas, hay que tener cuidado con ellas para no destruir el planeta, teniendo en cuenta estos tres problemas: desertificación, deforestación y la pérdida de la biodiversidad. Ese es el tema de la semana del día de hoy. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Ya saben ustedes, tres cosas. ¿Cuáles son las tres cosas? Primero, me escriben en esto en el cuaderno. Segundo, me completan la ficha que les estoy enviando junto al tema. Y tercero, el quizzes. El martes es la exposición, no se olviden, ¿no? Entonces ya estamos terminando el año. No lleven la materia para el verano. No lleven la materia para el verano. Espero que se encuentren bien, chicos. Les mando un afectuoso saludo. Ya los veo más tarde en la exposición. Estoy pensando en ustedes. Un abrazo. Chau.